Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy en este encuentro virtual, asincrónico, vamos a trabajar un concepto de este señor, Henry Mintzberg, sobre burocracia profesional. ¿Por qué? Porque, bueno, la caracterización que este autor hizo sobre este tipo de organizaciones, en general las organizaciones productoras de servicios, salud, educación, servicios sociales, se comportan como burocracias profesionales, al menos desde la perspectiva de este autor. Nosotros, todas las personas, trabajamos, vivimos y nos desarrollamos y nos insertamos en la sociedad en organizaciones sociales. Y tenemos en nuestra memoria y en nuestro inconsciente colectivo, tal vez una metáfora de la organización que no es la más adecuada para nuestras organizaciones productoras de servicios, ¿no? Yo creo que el sentido común dominante es pensar las organizaciones como esto, como una pirámide, digamos, ¿no? Donde el que está arriba manda y tiene cierto poder de hacer eh, lo que considera que tiene que hacer, y los que están por debajo tienen que obedecer, digamos, y cumplir con esas órdenes o con esos imperativos que vienen de arriba. Y este autor pone en cuestión esta metáfora, digamos, Henry Mintzberg. Nos hace ver que las burocracias profesionales no se comportan, al menos todo el tiempo, de esta manera. Pero esto forma parte de nuestro sentido común. Entonces, hoy les decía, en esta primera parte del video, no vamos a enfocarnos en burocracias profesionales específicamente, sino que les voy a dar una serie de elementos teóricos trabajados por este autor en general y también por algún otro, para después ir a comprender en la segunda parte del video y profundizar más específicamente sobre las burocracias profesionales productoras de servicios, como las organizaciones de salud y de educación, por ejemplo. Entonces, en esta primera parte vamos a conversar sobre aspectos generales de las organizaciones sociales para tener elementos teóricos para después poder profundizar con mayor especificidad en las burocracias profesionales. Empecemos por lo que significa el término burocracia, ¿no? Burocracia es un término que nosotros también lo tenemos internalizado en el sentido común. Pero desde el punto de vista de su significación original, remite a las organizaciones que confían para hacer lo que hacen y sostenerse en el tiempo, confían principalmente en la formalización del comportamiento, ¿no? En la formalización del comportamiento para lograr la coordinación de sus acciones y sostener su producción en el tiempo, por ejemplo, y crecer y expandirse y todo eso. Entonces, todas aquellas organizaciones que para lograr esto confían fuertemente en formalizar los comportamientos, merecen ser considerados bajo este término, burocracia, que desde el punto de vista etimológico eh, es una especie de síntesis entre dos conceptos. Uno es el concepto de cracia, que es el gobierno, como ustedes saben, y otros, la primera parte es un vocablo francés, bureau viene de un vocablo francés, bureau, que significa o puede significar varias cosas, pero entre ellas escritorio u oficina, con lo cual las burocracias, digamos, son el gobierno del escritorio, el gobierno de la oficina. ¿De qué escritorio y de qué oficina? Y de la oficina y del escritorio que estandariza la formalización de los comportamientos, ¿no? Que deben seguirse en esa organización para que sea eficiente, para que sea efectiva, para que sea eficaz y para que tenga impacto y desarrollo. Entonces, eh, burocracia, el gobierno del escritorio. El tema es que no es mala palabra necesariamente. Hay un sociólogo alemán muy importante que a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, escribió sobre este tipo de organizaciones. Por supuesto que él en esa época y en ese contexto se enfocaba en pensar las organizaciones de la revolución industrial, y él reconocía que la organización burocrática
esta organización que para funcionar bien pretende formalizar comportamientos, tenía inconvenientes, creaba inconvenientes, pero no obstante eso, también creía que era el precio que había que pagar, ¿no?, para que una organización sea racional, sea eficiente, sea eficaz, ¿no? Porque las ventajas eran mayores a las desventajas, que él también ya vislumbraba. Las ventajas que él encontraba en la organización burocrática, en las descripciones originales de Weber, es que maximizan la efectividad con la que se consiguen las metas que se buscan, se maximiza la eficiencia, o sea, se optimiza el uso de los recursos, ¿no?, para lograr un mejor resultado al más bajo costo. Y además, y por sobre todas las cosas, se logra controlar la incertidumbre, formalizando los comportamientos, ¿no?, al regular a los trabajadores, a los proveedores, a los que venden, a los que compran, a los que consumen, a los que fabrican, a los que distribuyen, etcétera, estandarizar todos esos procesos, esos procedimientos y esos comportamientos garantizaría una reducción de la incertidumbre que siempre genera contradicciones y conflictos cuando estamos hablando de las organizaciones sociales. Entonces, ¿cómo lograr eso? ¿Cómo lograr esa burocracia ideal? En términos ideales de Max Weber significa que sucede solo en la teoría, que en la práctica él ya sabe muy bien que las cosas no son así, pero hace una descripción teórica de un modelo tipo ideal, ¿no? En el cual la jerarquía, la distribución del poder, tiene que ser de tipo piramidal, meritocrática, ¿no?, con una cadena de mando en la que cada instancia supervisa y controla a la inferior, como la pirámide, ¿no? Arriba hay poca gente con mucho poder, abajo hay mucha gente, trabajadores con poco poder, y en el medio hay líneas medias que intermedian, valga la redundancia, entre los de arriba y los de abajo. Tiene que haber reglas escritas, formalizadas, que regulen y especifiquen las tareas de todos y cada uno, lo que permite que el funcionamiento de la burocracia sea ordenado y predecible. Y aquí, en este tipo de organizaciones, la obediencia, ¿no?, eh, a esas reglas es la norma. Tiene que haber impersonalidad, esto es muy interesante, impersonalidad ante la forma y la toma de tomar decisiones, ¿no? De modo que los intereses y los sentimientos de las personas queden relegados a la vida privada. O sea, en criollo, si alguien ocupa un cargo en una burocracia formal, no estoy hablando de las organizaciones de salud, por un rato bastante largo no voy a hablar de las organizaciones de salud, voy a hablar en general. En la organización burocrática de tipo ideal weberiano, decía, si alguien ocupa un lugar en la organización, lo que se espera de esa persona que haga es que desarrolle las funciones con las atribuciones y las responsabilidades y las competencias que están asignadas a ese cargo. O sea, las funciones están asignadas al cargo y la persona que ocupa ese cargo debe realizar esas funciones tal cual está preestablecido en las reglas de la organización. Por eso es más que un sujeto, es un funcionario. Es alguien que al estar puesto allí debe cumplir esas funciones que ya están preestablecidas. Se llame María o se llame Juan o se llame como se llame, se espera de él o de ella que haga la función que desarrolle que está asignada al cargo que ocupa. Esto es muy importante. ¿Para qué? Para lograr impersonalidad y que María o Juan no decidan cuestiones en función de aspectos subjetivos, de afinidades con otras personas o con otros grupos de personas, etcétera, sino que cumpla la función de un modo despersonalizado, dessubjetivado. Y además, la organización, por supuesto, tiene que diversificar sus tareas. Hay muchas cosas que se hacen en una organización y tiene que haber una especialización, una profundización del conocimiento y de las competencias prácticas para desarrollar las diferentes tareas, ¿no?, que deben ejecutarse. Entonces, el trabajo está fragmentado, dividido en tareas específicas y se pone allí a personas que se espera que aprendan y profundicen su conocimiento en esas tareas específicas que ensambladas, articuladas a las demás tareas que se desarrollan en la organización, configuran el modelo burocrático ideal y garantizan mayor efectividad, mayor eficiencia en la producción. Insisto, Max Weber estaba pensando en las organizaciones de la revolución industrial, productoras de bienes, no de servicios,
y el mejor modelo organizativo para llevar a cabo las tareas con eficiencia y con eficacia. No tiene nada que ver o tiene poco que ver con las organizaciones sanitarias en nuestros días. Lo que pasa es que estos conocimientos, este autor y otros autores que les voy a nombrar a continuación, constituyen una teoría general de la administración, una teoría general del juego organizacional de las organizaciones sociales que marcaron buena parte de todo lo que fue la organización social del siglo XX y se constituyeron en sentido común dominante, y todos nosotros, sin haber estudiado necesariamente estos autores, tenemos internalizada la idea de que la pirámide, en el sentido en que lo veníamos diciendo, y la máquina como metáforas, son las dos metáforas fundamentales con las que pensamos nuestras organizaciones sociales, todas las organizaciones. Todos creemos que trabajamos en una pirámide y que la metáfora es la máquina, o nosotros, trabajadores de la salud, una versión un poquito más sofisticada, apenas un poquito más sofisticada de la máquina, que es la metáfora del organismo. Una organización social es como un organismo. Tiene partes, que está conformada por partes que tienen funciones específicas, pero articuladas a las otras partes, ¿no? Terminan constituyendo un todo orgánico, funcional, y si todas las partes hacen lo que deben hacer bien, correctamente, sin ningún tipo de obstáculo, ni interrupción, ni disfunción, si todas hacen bien lo que tienen que hacer y todas lo hacen del modo articulado que está previsto, el organismo funciona perfectamente. Bueno, malas noticias. En las organizaciones productoras de servicios me atrevería a decir que si todos, o sea, hospitales, universidades, escuelas, si todos hacen bien lo que tienen que hacer, eso es fuente de contradicciones y conflictos. Y si todos hacen mal lo que tienen que hacer y de un modo desarticulado el resto, eso es fuente de caos. Pero dejaría planteada esta provocación de que en las organizaciones de las que vamos a terminar hablando, las organizaciones profesionales, eh, organizaciones sanitarias, educativas, si todos hacen bien lo que tienen que hacer, eso no garantiza que no haya contradicciones y conflictos. Y vamos a volver sobre esto en la segunda parte del video. En esta primera parte, como les dije, no me voy a enfocar en las organizaciones sanitarias ni educativas todavía, y vamos a seguir reflexionando sobre las organizaciones sociales en general para incorporar elementos que nos permitan pensar las nuestras. ¿Está bien? Cualquier organización social, olvídense por un rato de las organizaciones de salud y educativas, de las burocracias profesionales, por ahora no, vamos a seguir. Cualquier organización social, produzca lo que produzca, haga lo que haga, tenga la misión que tenga en la sociedad, debe dividir las tareas que constituyen la tarea general de la organización en tareas menores, ¿no? Y en coordinar la articulación de esas tareas para que la organización sea eficiente y eficaz. Un poco retomo la línea de lo que venía charlando en función de la descripción burocrática de Weber. Dividir tareas específicas, articular esas tareas específicas entre sí, y para articularlas, ensamblarlas, ¿no? Seguimos, volvimos a la metáfora de la máquina, volvimos a la pirámide. Para ensamblarlas, articularlas, debemos apelar a algunos mecanismos que nos permiten coordinar esas tareas. Henry Mintzberg, este autor del mundo empresarial, con el que no tengo ninguna afinidad ideológica, pero sí creo que sus contribuciones teóricas por lo menos son útiles para pensar nuestras organizaciones sociales, y por eso lo estamos viendo, decía, Henry Mintzberg identifica 5 tipos ideales de mecanismos coordinadores de las tareas en las organizaciones humanas en general. 5 mecanismos a partir del cual se coordinan las tareas en las organizaciones. El ajuste mutuo, la supervisión directa y 3 tipos de estandarizaciones. La estandarización de los procesos de trabajo, la estandarización de los productos del trabajo y la estandarización de las destrezas de los trabajadores. Vamos por parte. ¿Qué sería ajuste mutuo? Bueno, ajuste mutuo sería, piensen en la metáfora del baile. Digamos, cuando uno está bailando con otra persona, supongamos que estamos bailando tango, para decir un baile que se baila abrazado, la pareja, ¿no? Juntos, a nadie se le ocurriría
formalizar ese proceso en el sentido de, por medio de la presente, me dirijo a usted a fin de comunicarle que tenga a bien poner la pierna izquierda un poco más allá porque la voy a terminar pisando o lo voy a terminar pisando. No, no, eso es impensable. Digamos, una pareja que conoce cómo se baila el tango y si encima son pareja de ir a bailar juntos durante muchísimos años, digamos, allí la formalización y la estandarización del proceso no es necesaria porque ya están ensamblados, ya saben cómo se mueve el otro, ya saben moverse con el otro, ¿no? Y generan la coordinación de ese baile a través de un ajuste que se fue consiguiendo a lo largo del tiempo y se fue perfeccionando de un modo sutil que ya está incorporado, hecho cuerpo, hecho carne en esos dos bailarines, y si cualquiera de los dos, por la razón que sea, lo saca a bailar otro u otra, y esa otra persona es incluso mejor bailarín que su compañero de siempre o su compañera de siempre, es mucho mejor técnicamente, igual van a tener algunos chisporroteos porque no van a tener establecido este mecanismo coordinador que es el ajuste mutuo, que suele ser en las organizaciones productoras de servicios o de bienes, suele ser un mecanismo coordinador del trabajo que se da en un nivel operativo entre personas que más o menos tienen el mismo rango y que están jugando el juego social en la parte que les toca durante bastante tiempo, entonces ya tienen establecidas estas dinámicas de ajuste mutuo que se comprende que son mecanismos, que es un mecanismo coordinador de las tareas precisamente cuando te cambian el bailarín o la bailarina. Hasta ese momento está naturalizado que se juega de taquito, de memoria, sin necesidad de estar reflexionándolo ni viéndolo. Pero cuando viene otro, aunque sea mejor que el que se fue, vamos a tener que volver a establecer este ajuste mutuo hasta que prácticamente se naturalice y desaparezca y ya volvamos a jugar de memoria, ¿no? Entonces, es un mecanismo de coordinación de las tareas que en general se valora cuando se pierde, no cuando se lo tiene, digamos. Pero eh, hay otro mecanismo de coordinación de las tareas, como se ve en la figura, que es la supervisión directa. Aquí hay, ya no hay una situación de ensamble entre pares, digamos, sino que aquí hay alguien que está en rol de supervisor, o sea, que sabe lo que está supervisando, y hay otros que están en rol trabajando, pero en rol de supervisados, o sea, tienen esta mirada de alguien de arriba, entre comillas, con lo cual aquí ya hay una distribución jerárquica del poder, aquí ya hay una distribución más vertical del poder. ¿Y qué controla el que supervisa a los supervisados? ¿Qué es lo que controla? Que las cosas se hagan conforme a lo que está estandarizado, que ellos desarrollen su tarea, los procesos y los procedimientos de trabajo y mantengan un comportamiento conforme a lo que ya está previamente estandarizado y que el supervisor conoce bien y que intenta que los supervisados respeten. Aquí ya hay una distribución vertical del poder, ¿no? Y vamos a los otros tres mecanismos de coordinación de las tareas en las organizaciones sociales en general, que son la estandarización de los procesos, la estandarización de los productos y la estandarización de las destrezas de los trabajadores. Vamos por partes. ¿Qué organizaciones eh, apelan fuertemente a la estandarización de los procesos como principal, no como único, como principal mecanismo de coordinación de las tareas? Las organizaciones sociales cuyos objetos de trabajo son relativamente homogéneos, su proceso de trabajo es relativamente predecible y sus productos del trabajo son también relativamente homogéneos y predecibles. Por ejemplo, pongo un ejemplo sonso, pero si yo tengo una panadería y yo sé que se viene el fin de semana, a lo mejor tengo que aumentar un poco la producción, supongamos, pero en definitiva es un proceso que tengo bien controlado, ¿no? Porque por esta puerta va a entrar harina, agua, azúcar, sal, no sé, y por esta otra puerta va a salir pan y bizcochitos. Entonces, y como mis objetos de trabajo son relativamente homogéneos, no es que el día de mañana me van a traer chapa, va a venir harina y agua, y acá va a seguir saliendo pan y bizcochitos,
Entonces, estandarizar el proceso de trabajo garantiza eficiencia y efectividad, ¿no? Entonces, primero se hace esto, después se hace esto, después se hace esto, después se hace esto, controlando el tiempo de cada una de esas cuestiones, controlando lo que hay que hacer en cada momento, se estandariza, se ajusta y después se actúa conforme a lo estandarizado. Allí también va a haber ajuste mutuo, allí también va a haber supervisión directa, pero el mecanismo fundamental, que es el que rige el proceso, es la estandarización del proceso, la estandarización de los procedimientos. ¿Está bien? Aunque haya también, por supuesto, en la práctica, actuando otros mecanismos coordinadores, como por ejemplo los dos que ya nombramos, estandarización de supervisión directa y ajuste. Pero el fundamental es la estandarización del proceso. Por ende, lo que se supervisa es que las cosas se hagan conforme a lo estandarizado. Hay otro mecanismo de coordinación de las tareas que también le voy a dar un ejemplo sonso, que es, por ejemplo, la estandarización del producto. Quiero decir, no te metes en estandarizar el proceso, estandarizás el producto. Un ejemplo sonso, les decía de esto, puede ser los chicos en la escuela, ¿no? La escuela hace una rifa, entonces a cada pibe piba, le dan 10 números. En estos próximos 15 días tienen que vender 10 números de la rifa, ¿no? Se estandariza el producto final esperado, el resultado. Todos tienen que vender 10 números. No se mete la escuela en el proceso, o sea, no le dicen a la nenita, al nenito, mirá, anda, primero trata de vender en tu casa, salí por los vecinos de la cuadra, vendele a tu abuela, no le dicen todo eso. Tenés 10 números para vender en 15 días, y en 15 días queremos la plata de los 10 números. Si vos hiciste en el proceso, fuiste a los vecinos de la cuadra, fuiste de la abuela, fuiste de la tía, o llegó el último día, no vendiste nada y tu papá y tu mamá te tienen que dar la plata por el valor de los 10 números, digamos, a la escuela no se mete en el proceso, no estandariza el proceso. Digamos, entiéndase que es un ejemplo sonso para que se entienda que el mecanismo coordinador ahí de la cuestión es la estandarización del producto final y no la estandarización del proceso ni de los comportamientos. Hacelo como quieras, hacelo como puedas, pero dentro de 15 días quiero la plata de 10 números vendidos, a quien sea. Eh, y la estandarización de las destrezas del trabajador, la estandarización de las destrezas del trabajador es otro mecanismo importante de coordinación de las tareas porque no todos los trabajos son fáciles de aprender en las organizaciones sociales en general. Entonces, si yo necesito meter a alguien en alguna parte del proceso de producción de la panadería que les hablé, bueno, es relativamente fácil entrenarlo a que abra la bolsa de harina a tal hora, lo vuelque tanto kilo de harina adentro de esto, lo empiece a mezclar con no sé qué cosa. Supongo que no es tan complicado. Ahora, si yo quiero que ingrese a alguien, un ingeniero, a trabajar en un reactor nuclear en Atucha, no sé dónde, bueno, no puedo poner a la misma persona que estaba poniendo en la panadería. Probablemente tenga que hacer un concurso, tenga que seleccionarlo de alguna manera, pero siempre y cuando la persona que esté en condiciones de asumir ese rol y de ocupar esa función en la organización, acredite y pueda de algún modo demostrar y podamos objetivar de alguna manera que tiene las competencias, la formación, los conocimientos, los títulos, las destrezas que lo van a habilitar para desarrollar esa tarea que es altamente específica. Entonces, para entrar a trabajar algunos empleos, algunos puestos en algunas organizaciones, es necesario que de alguna manera se estén preestablecidas las destrezas y las competencias que el trabajador tiene que tener y de algún modo objetivar que las tiene para que pueda ingresar a trabajar. Estos son los 5 mecanismos prototípicos de coordinación de las tareas, según Mintzberg, en todas las organizaciones sociales. Ajuste mutuo, supervisión directa, estandarización de procesos y procedimientos, estandarización del producto del trabajo o estandarización de las destrezas de los trabajadores. Hay mucha teoría a partir de la cual Henry Mintzberg extrajo estas conclusiones o estas elucubraciones que estamos transitando hoy,
Yo no voy a hablar de estos autores, pero quiero que por lo menos los hayan sentido nombrar. Ya les nombré a Max Weber como un sociólogo alemán de comienzo del siglo XX, finales del siglo XIX, muy importante para la conceptualización sobre burocracias. Después están estos autores que son también de esa misma época, digamos, finales del siglo XIX, comienzos del XX, como Frederick Taylor, que trabajaba en las empresas, organizaciones productoras de acero, ¿no? En las fábricas de acero. Entonces, Frederick Taylor fue muy importante en la teoría general de la administración para la optimización del tiempo como recurso escaso. El tiempo como recurso escaso, entonces se cronometraba cuánto tiempo llevaba en un obrero que ya era competente y ya sabía hacer la tarea que se le adjudicaba, cuál era el tiempo óptimo para hacerlo, y se trataba de alcanzar esos parámetros entrenando a la gente para que optimicen ese recurso escaso eh, en cualquier producción, que es el tiempo, ¿no? Frederick Taylor. Henry Fayol, un francés que trabajaba en las minas, en la actividad minera, y que también hizo contribuciones teóricas y prácticas sumamente importantes en la teoría general de la administración, eh, ¿no? Incluso hasta tomando parámetros de la organización de los ejércitos, ¿no? Que en esa época eran ejércitos con mucha infantería. Entonces, cómo supervisar la acción de todos esos soldados, cómo había jefe de regimiento, jefe de no sé qué, general, coronel, la pirámide, ¿no? Entonces, cómo optimizar el tiempo, cómo optimizar el uso de los recursos, cómo generar más agilidad en la producción. Estos autores hicieron contribuciones sumamente fuertes en ese sentido. Hubo otros un poquito más acá en el tiempo, en Estados Unidos, 1820 pico, 1828, 1829, 1930, 19, perdón, 1928, 29, 1930, más o menos en la Gran Depresión Económica de Estados Unidos. Otro autor y referente importante de la teoría general de la administración fue obviamente Henry Ford, ¿no? Producción de autos, que introdujo la cadena de montaje. O sea, los trabajadores no iban a buscar las partes de los autos, sino que el auto venía a donde estaba el trabajador, en la cadena, en la línea de montaje, y lo que hacía este era ponerle la puerta y pasaba el auto, pum, ¿no? Ponía la puerta, pasaba, ponía la otra puerta, pasaba, ponía otra puerta. Entonces se va ensamblando, y entonces se optimiza el tiempo, se logra mayor eficiencia, más eficacia, y se trabaja con trabajadores, valga la redundancia, que están formados para hacer específicamente una parte del proceso. Ellos no se ocupan de todo el proceso como por ahí pasa con el panadero. Se ocupa solo de una parte, pone la puerta del auto. Tiene que ser bueno poniendo puerta y tiene que cumplir con eso. Entonces se genera una lógica, ahí sí, maquinal, piramidal, está siendo supervisado, y es un poco la imagen satírica de Brillante, 1936, de Charles Chaplin en tiempos modernos. Ese sujeto alienado haciendo siempre la misma función, mecánica. Después, en la segunda mitad del siglo XX, hubo otras escuelas que pusieron más énfasis en las relaciones humanas, que pusieron más énfasis en la construcción de sentido, en la construcción de mística, de sentido de pertenencia, en el trabajo, etcétera, tratando de alguna manera de atenuar o de lograr también mantener eficacia, efectividad y eficiencia, pero disminuyendo teóricamente la alienación, la explotación. Estas cuestiones atravesaron todo el siglo XX, no voy a profundizar más en eso, hay mucha teoría sobre esto a quien le interese, pero quiero seguir avanzando para no hacer tan larga esta primera parte que estamos hablando de organizaciones en términos generales. Funcionalmente hablando, Henry Mintzberg, seguimos con este autor canadiense, vivo todavía, 80 y tantos años tiene ahora. eh, Les decía, hablamos de que las organizaciones burocráticas estandarizan los comportamientos, los procedimientos, los controlan. Estamos hablando en general todavía de la metáfora piramidal, estamos hablando de la metáfora de la máquina o del organismo, ¿no? En general, las organizaciones productoras de bienes o las organizaciones productoras de regulaciones cumplen bastante esta configuración organizacional. Pero más allá de eso, Henry Mintzberg dice, bueno, hay 5 mecanismos con los que se coordinan y se articulan las tareas, que ya los vimos, y también dice, toda organización social, funcionalmente hablando, esto no significa que sean oficinas estas necesariamente, funcionalmente hablando, toda organización social tiene como 5 partes constitutivas fundamentales, desde el punto de vista funcional.
La cumbre estratégica, o sea, la cumbre directiva, el núcleo operativo, o sea, la base operativa que produce lo que produce la organización, auto, pan o lo que sea, los cuadros de línea media, que de alguna manera intermedian, articulan los designios de la cumbre estratégica con la capacidad operativa de la base operativa, y esas dos óvalos del costado, que son el staff de apoyo y el staff de tecnoestructura. Estas son las 5 partes de cualquier organización. Hago una consideración al margen, que es la siguiente. A veces a nosotros aquí, en Argentina, en este momento histórico, la palabra staff nos remite a la idea de personal de planta. Bueno, no es lo que quiere decir Henry Mintzberg. No está pensando en eso. Cuando dice staff, dice que son áreas de apoyo, ¿no? Áreas de apoyo, que no necesariamente están formando parte de la organicidad de las 3 partes centrales, que son la verdadera pirámide, ¿no? La cumbre estratégica, la línea media y el núcleo operativo es la pirámide que garantiza la producción de la organización, lo que produzca la organización. En general, bienes, por ejemplo, una fábrica. Sin embargo, para que la fábrica produzca autos, que es la razón de ser, y que todo ese proceso productivo de autos va a estar de alguna manera guiado y realizado por esta parte central de esta pirámide, que es la cumbre estratégica, la línea media, la base operativa, les decía, para que el auto se produzca y para que los autos se produzcan en esta fábrica, van a necesitar áreas de apoyo, áreas que lo que producen no son autos, sino que lo que producen apoya la producción de autos, como por ejemplo, no sé, cocina, comedor, limpieza, seguridad, administración, etcétera. Esas son áreas de apoyo, staff de apoyo. Lo que producen no son autos, producen cosas que apoyan la producción de autos. Y también, probablemente, esta gran fábrica de autos de una marca X tenga también ingenieros o otro tipo de trabajadores especializados que son los que están diseñando nuevos modelos de autos, por ejemplo, y los que están diseñando también nuevas lógicas para mejorar el proceso de trabajo, para estandarizar mejor los procesos de trabajo que garanticen la producción de los nuevos autos, porque si seguimos haciendo todo como antes, va a salir el mismo auto del año pasado. Entonces, no solamente digo, proponen nuevos productos, sino que también proponen los mecanismos, la estandarización de los procesos de trabajo y de los comportamientos para garantizar esa nueva producción. A estas áreas creativas que estandarizan procesos en las organizaciones les llama staff de tecnoestructura, ¿no? Repasemos entonces un poquito el núcleo operativo, la base operativa, la base más voluminosa de la pirámide central, está constituida este núcleo está constituido por aquellas personas que ejecutan el trabajo básico de producir los productos y brindar los servicios que le dan la razón de ser y existir a esa organización. Si estamos hablando de un hospital, son la gente que está ligada a la producción de salud, y si estamos hablando de la producción de auto, la gente que está más directamente implicada en la producción concreta del auto. El núcleo, la base operativa, es el corazón de toda organización, es la que hace el trabajo que le da sentido y la razón de ser a esa organización, la parte que produce la producción esencial, que la mantiene viva y que hace de ella lo que es, ¿no? Esa es la base operativa, la parte fundamental en toda organización porque es la parte que produce. La cumbre estratégica, las áreas directivas más cercanas a la cumbre de la organización, digamos, está integrada por aquellas personas encargadas no solo de la responsabilidad de lo que pasa al interior de la organización, sino de una responsabilidad de carácter más general, o sea, que implica la responsabilidad de lo que pasa adentro de la pirámide, pero también la responsabilidad de los vínculos que esta organización, sea la que sea, establece con otras organizaciones sociales, ¿no? Imagínense, no sé, una fábrica de autos que de pronto se vincula con agentes de otros países y cosas que venden esos autos que ellos producen, etcétera. Digamos, no solamente la cumbre estratégica está implicada en la responsabilidad de mantener lo que pasa dentro de la organización, sino también de sus vínculos con el afuera, para ganar nuevos mercados, para introducir sus productos en otros lados, para vender más o lo que sea. Entonces, la cumbre estratégica está encargada de asegurar que la organización cumpla su misión de manera efectiva y eficiente, ¿no?
efectiva, alcanzar los resultados que desea, eficiente, hacerlo al menor costo posible, optimizando los recursos de la mejor manera. Eh, la línea media, como dijimos, es esa línea constituida por cuadros técnicos y supervisores de línea media que de alguna manera articulan lo que pretende la cumbre estratégica con la base operativa de la organización. La cumbre está unida al núcleo operativo, a la base operativa, por esta cadena de gerentes o de gestores de línea media que tienen autoridad formal. O sea, tienen autoridad delegada por la cumbre estratégica y tienen más jerarquía y más autoridad que los que integran el núcleo operativo, la base operativa, ¿no? Entonces, allí hay una distribución formal del poder, son los ravioles del organigrama, el que está arriba se supone que tiene más poder, hay cuadros intermedios, líneas medias, y hay áreas de la producción, que es la base operativa, y allí hay una distribución jerárquica, una distribución vertical del poder. Y esta cadena de gerentes de carácter intermedio, esta línea media, será más grande, más voluminosa, cuando la organización de la que estemos hablando sea más grande y cuando confía mucho para sostener su producción en la estandarización de los procesos y en la supervisión directa de que los procesos se hagan conforme a lo estandarizado. Por ejemplo, una gran fábrica productora de bienes, de lo que sea, autos, lo que quieran, va a tener una línea media importante porque va a haber jefe de sección, jefe de área, jefe de no sé qué. Entonces, va a haber como muchos cuadros de supervisión intermedia entre la base operativa y la línea media. La posibilidad de que un operario de la base operativa meta un tema de interés de él en la agenda de la cumbre estratégica es muy poco probable, como escalar el Everest. Digamos, tiene un montón de cuadros intermedios a los que vas a tener que recurrir para hacer saber sus inquietudes. Digamos, en otras organizaciones sociales eso no es tan así, ya lo vamos a ver. Entonces la línea media es eso. El staff de apoyo, como les dije, son estas áreas que suministran un apoyo a la organización, pero están fuera de su corriente de trabajo operacional en el sentido de que lo que producen las áreas de apoyo no es lo que produce la organización. O sea, una fábrica de autos produce autos y la razón de ser es esa. Ahora, necesita para producir autos que haya seguridad, que haya administración, que haya informática, que haya incluso áreas que reparen o que hagan mantenimiento a las cuestiones de la fábrica productora de autos, lavandería y un montón de cosas en otras organizaciones que son áreas de apoyo. Lo que producen apoya la producción de la organización. Y, como dije, las áreas de tecnoestructura, el staff de tecnoestructura, está constituida, como les dije, por estos analistas que llevan a cabo ciertas formas de estandarización en la organización, que estandarizan nuevos procesos de trabajo, que prescriben cómo deben hacerse las cosas y qué deben supervisar los supervisores de la línea media. Esas son las 5 partes básicas de toda organización en términos funcionales. Vamos a revisar ahora muy rápidamente diferentes tipos, con algún ejemplo, de organizaciones sociales. Como sigo insistiendo, todavía no llegamos y no vamos a llegar en este primer video a las burocracias profesionales productoras de servicios, como salud y educación. Estoy dando elementos teóricos que les van a servir para que profundicemos sobre ellas, sobre esas organizaciones en nuestra segunda parte. Voy a dar otro ejemplo sonso ahora, porque para Misber también hay 5 prototipos de organizaciones sociales en términos de la producción. Una es la burocracia de tipo simple, que voy a poner un ejemplo sonso. Supongamos que yo soy un señor que tiene un taller mecánico en su casa, digamos, ¿no? Tengo un taller mecánico en mi casa y, y arreglo autos, ¿no? Entonces, cuando estoy arreglando el auto en la fosa, en el foso ahí, arreglando el motor de un auto, estoy siendo base operativa de esa organización. Pero de pronto viene un cliente, me toca bocina, entonces salgo del foso, voy a hablar con el tipo, ¿qué le pasa? Mirá, hay un ruidito acá, no sé qué, ¿cuándo te lo trae? Bueno, che, ¿qué me puede salir? Bueno, mira, si es esto, andaríamos por tanta guita, si es esto otro, podría ser otra cosa. Bueno, ahí, en ese momento, estoy siendo cumbre estratégica. Soy el mismo tipo, pero la función es diferente. Ahora, supongamos que como soy un buen mecánico y no mato con los precios y soy confiable, me conocen en el pueblo, no sé,
tengo mucho trabajo y me excede a mi capacidad operativa, excede a mi capacidad operativa. Y hay un muchacho del barrio, vecino, que se quedó sin trabajo y que es buena gente y que sabe de mecánica, yo sé que sabe de mecánica, o se da maña, digamos. Bueno, le ofrezco, me entero que está sin trabajo, es buena gente, le ofrezco que venga a trabajar conmigo a la fábrica. Cuando estamos los dos trabajando, arreglando dos motores de dos autos, digamos, yo estoy arreglando mi motor y el otro está arreglando el motor del auto que está arreglando él, el empleado nuevo que tengo, pero me va a preguntar todo. Y yo voy a estar bichando qué es lo que está haciendo, porque yo soy el que asume la responsabilidad general de la organización. Con esto les quiero decir que en una estructura burocrática simple, como la que estoy intentando describir de un modo medio sonso, la parte clave de la organización, no la parte fundamental, siempre es el núcleo operativo. Ese es un taller mecánico porque arregla autos. Y los que arreglan autos son estas dos personas, yo y el que acabo de contratar. Ahora, esos dos son núcleo operativo, pero la parte clave de la organización es la cumbre estratégica. O sea, soy yo, el mecánico, dueño del taller, que soy el que pone los precios, el que habla con los clientes, el que asume la responsabilidad general de la organización, etcétera. Y precisamente por eso, el principal mecanismo de coordinación de las tareas en esta organización, no el único, el principal mecanismo es la supervisión directa. Que las cosas se hagan conforme a lo que yo creo que es. Y yo también soy staff de tecnoestructura, porque soy el que pauta un poco cómo hacer las cosas. No, 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 para, no lo hagas así. Ponele, primero limpiarle la tapa al carburador, no sé. Entonces, la supervisión directa y la estandarización, soy un poco staff de tecnoestructura, porque quien estandariza un poco los procesos también soy yo. Y si le digo al muchacho nuevo que contraté, che, andate hasta lo de Beltrán y traeme una bujía, comprame 6 bujías en lo de Beltrán, decirle que después se lo pago y el pibe o el señor este que contraté agarra la bicicleta y va a buscar la bujía de Beltrán, digamos, allí está siendo, digamos, funcionalmente staff de apoyo, ¿no? Porque lo que está haciendo es un mandado, no está arreglando un auto, pero está haciendo un mandado que apoya la producción de arreglo de auto. Lo que quiero mostrarles es que estas no son oficinas, estas partes de la organización, es una descripción funcional, por eso una de las críticas que puedo hacerle a este autor y por lo que no me gusta tanto, es por su fuerte funcionalismo sociológico, pero creo que igual da elementos útiles para pensar y por eso lo estamos trabajando. Eso será para otro día. Una estructura burocrática simple, la parte clave es la cumbre estratégica, o sea, este señor que es dueño del taller. La parte fundamental siempre es la base operativa y el principal mecanismo de coordinación de las tareas en una estructura burocrática simple es la supervisión directa. Por eso la representación gráfica no tiene tan desarrollada, prácticamente no hay línea media, prácticamente no hay staff de tecnoestructura, prácticamente no hay staff de apoyo. Cuando pensamos en una burocracia de tipo mecánica, ejemplo, una fábrica de autos, ya que estamos con los talleres mecánicos, pongamos una gran fábrica de autos, eh, tiene las 5 partes más visibles, ¿no? Tiene una cumbre estratégica, una línea media, una base operativa, staff de apoyo, administración, limpieza, seguridad, etcétera. Y el staff de tecnoestructura, estos ingenieros e ingenieras que están diseñando los nuevos modelos de autos que queremos producir a partir del año que viene y estandarizando los procesos que van a garantizar esa nueva producción y la que ya teníamos. Entonces, la parte clave, la parte fundamental siempre es la base operativa, ¿no? Que valga la aclaración al margen, acá la base operativa no se ve tan grande porque en muchas burocracias mecánicas, como por ejemplo, verdaderas burocracias mecánicas, como por ejemplo la producción de autos, hay muchos procesos de trabajo que ya están mediados por mano de obra no humana, ¿no? Henry Ford decía eso, ¿por qué cada vez que necesito aumentar la mano de obra tengo que contratar más gente que se les sindicalizaba, que se embarazaba, que se enamoraba, etcétera? ¿Y qué estaba pidiendo a grito Henry Ford en 1928? Estaba pidiendo robótica. Digamos, hoy muchos procesos de trabajo en estas organizaciones, en la base operativa de estas organizaciones, en la producción de autos, están mediados por máquinas y entonces el núcleo operativo, gráficamente, la base operativa no tiene la voluminosidad que en proporción hubiera tenido la fábrica de Henry Ford.
digamos, donde todavía no había un desarrollo eh, de las máquinas, digamos, y para meterla en el proceso de trabajo de un modo tan fuerte como es hoy en día. Pero me fui por las ramas. Me interesa que acá sí la metáfora de la máquina es pertinente, acá sí se estandarizan los procesos como principal mecanismo de coordinación de las tareas, no el único, acá también hay ajuste mutuo, acá adentro también hay supervisión directa, etcétera, pero en especial lo que lo que coordina básicamente toda la producción es la estandarización de los procesos. ¿Por qué? Porque tiene insumos relativamente homogéneos, chapa, vidrio, goma, y tiene productos relativamente homogéneos. Se producen autos. Entonces se estandarizan todos los procesos que median entre esto y esto para lograr mayor eficiencia y efectividad. ¿Y quién estandariza esos procesos? Este staff de tecnoestructura, este grupo de personas con esas competencias necesarias para hacer los nuevos diseños y estandarizar los procesos de trabajo y prescribir cuál es el mejor modo de realizar estas tareas. Entonces, la parte clave de esta organización es, y por eso está pintada de otro color, la parte clave es el staff de tecnoestructura en las burocracias mecánicas. Esta metáfora de la pirámide productora de bienes como autos es una organización que tiene el poder centralizado en los jefes, en la cumbre estratégica, por Mercedes-Benz, los gerentes, los CEOs ahí de esas compañías, donde hay una elaboración centralizada de las normas reguladoras del funcionamiento organizacional y dónde se elaboran esas normas. En el staff de tecnoestructura, como les mostré en la diapo anterior, hay un control directo sobre la realización de los procedimientos técnicos. Hay mucha supervisión, hay mucha línea media, jefes de área, jefes de sección, etc. Hay un control sobre el comportamiento formal de los funcionarios. O sea, acá lo que se controla es que las cosas se hagan conforme a lo que está previamente estandarizado, ¿no? Y prácticamente hay ausencia de comunicación informal, ¿no? Cada uno se espera que cada uno haga lo que tiene que hacer, ya sabe lo que tiene que hacer, está siendo supervisado para que lo haga así y está pautado cómo eso se articula. Entonces acá no es necesaria tanta cháchara, tanta comunicación. Hacé lo que tenés que hacer y articulado con el resto y la cosa va a andar bien. Y si no, penalidad, digamos, ¿no? Ahora, yo les pregunto, para ir terminando esta primera parte e ir enfocándonos un poquito en lo que va a venir en la segunda parte de este encuentro, que vamos a tratar de indagar en las organizaciones productoras de servicios, como salud y educación, que son las que más nos importan. En nuestras organizaciones, en las que conocemos, nuestra universidad, nuestro hospital, el poder está centralizado absolutamente en los jefes. Hay una elaboración centralizada de normas reguladoras del funcionamiento organizacional. ¿Hay un control directo sobre la realización de todo lo que se hace en la organización? ¿Hay control directo, supervisión directa de todo lo que se hace en la organización? ¿Hay un control pormenorizado del comportamiento formal de todos? ¿Hay ausencia de comunicación informal? No hay radio pasillo, no hay... Bueno, con esto les quiero mostrar que nosotros tenemos muy internalizada la metáfora de la máquina, la metáfora del organismo, la metáfora de la pirámide, en nuestro sentido común, pero nuestras organizaciones en las que nosotros nos desempeñamos no se comportan tan así. No digo que no haya cosas de estas, pero no se comportan tan así y por eso vamos a profundizar en la idea de burocracia profesional como lo trabajó eh, Henry Mintzberg. ¿Está bien? En el próximo video vamos a profundizar la reflexión específica sobre las organizaciones sociales productoras ya no de bienes ni de regulaciones, sino de servicios, ¿no? Como un hospital, como una universidad, por ejemplo. Y vamos a comprender en mayor profundidad, espero, por qué Henry Mintzberg las llamó burocracias profesionales y cómo las caracterizó. Por ahora, esta primera parte la dejamos por acá. Creo que ya están dados los elementos para que podamos pensar esta nueva configuración organizacional que es la que más nos ocupa y preocupa.